Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta serie GL Clear Bell basadas en la novela. No dudes en suscribirte para estar al pendiente de los nuevos spoilers que traigo para ti. Mientras caminaba de regreso al ala de mujeres después de su visita quincenal, casi pasa por el huerto donde se había enfrentado a las tres secuaces. Fue entonces cuando vio, en el mismo lugar exacto donde todo ocurrió, una rama clavada en el suelo. Si la memoria no le fallaba, ahí fue donde tiraron la toalla, provocando que la joven se le doblaran las pantuflas y se rompieran. Belle se desvió del camino de regreso al alojamiento y se aproximó al huerto. Necesitaba confirmar si sus ojos le engañaban. Las ramas, una vez rotas, yacían en el suelo como soldados heridos. Ahora estaban reparadas. Reparado podría no ser la palabra correcta, pero era imposible no admirar la dedicación de quienes intentaron reconstruirlas. Una sonrisa involuntaria apareció cuando vio los tallos rotos unidos. Con cinta adhesiva transparente, sus fibras internas aún mantenían unidas las piezas, pequeñas estacas de bambú apuntando las raíces, evitando que volvieran a caer. Todas las plantas dañadas habían recibido el mismo cuidado meticuloso. Imaginó el trabajo solitario que se requería para tal hazaña y el amor silencioso por aquellas frágiles vidas verdes. Claire era realmente un enigma. Belle casi se había dado por vencida en encontrarla. Ni siquiera sabía en qué celda se encontraba, ya que nunca le había pedido datos personales. Decidió esperar en la entrada del bloque, reclusos que habían cometido delitos graves, hasta que un guardia, al verla ahí de pie, le preguntó: ¿Qué haces aquí? Esta zona está restringida. Antes de que le echaran, Bella aprovechó para preguntarle sobre la persona con la que quería hablar. ¿Está Claire aquí? En la biblioteca la respuesta sorprendió a Belle. ¿Por qué Claire pasaría tanto tiempo ahí? Al parecer todos los días, según el guardia, que ni siquiera tuvo que pensar para responder. Al llegar a la pequeña habitación en la parte trasera del edificio, Belle comprendió. El lugar era un oasis de silencio, completamente opuesto al caos ruidoso del resto de la prisión. La bibliotecaria levantó la vista brevemente de su libro y evaluó a Belle con una mirada, y volvió a leer cuando se dio cuenta de que no causaría ningún problema. Entre los estantes estrechos, con el espacio justo para que pasara una persona, Belle encontró a Claire. El olor a papel viejo y tinta descolorida llenaba el aire, un aroma más precioso que cualquier fragancia. Y entonces Belle vio a quien estaba buscando, la figura de 1 metro sentada y 5 tirada en el suelo, piernas largas que ocupaban todo el espacio. Un manga de bat de 15 pulgadas cubría el rostro de Claire, protegiéndola de la luz fluorescente. Pilas de cómics, P. Juan Rook, Man Sanuk, Saudo Mike Cap Chloe Kai, No Hit y otros formaron pequeñas fortalezas a su alrededor, demostrando que Claire había pasado el tiempo todo el día inmerso en esos universos de papel. Pero no estaba sola. A pocos metros de distancia, una reclusa de unos 50 años, alguien, Belle, no la reconoció. Todavía era nueva en la prisión y estaba descansando con la espalda contra una estantería y sus piernas estiradas. La mujer mayor tenía una revista de decoración del hogar y paisajismo abierta en su regazo. Ella miró y se levantó tan pronto como sintió la presencia de Belle, y de inmediato le dio una cálida y sin pretensiones sonrisa. Con un gesto discreto señaló a Claire, que parecía estar profundamente dormida, lo que sugirió ciertamente intimidad entre las dos. Cerrando la revista y colocándola nuevamente en el estante, la prisionera se levantó con algunas dificultades. Belle instintivamente extendió la mano para ayudarla. Sintiendo los dedos arrugados de la mujer, cierra con sorprendente fuerza sus delgados brazos. Cuida a Claire por ahí, querida, susurró la mujer. Su tono era una mezcla de afecto y preocupación.
Antes de alejarse en silencio, Belle se quedó ahí, confundida, mirando la figura de la dama alejarse. Luego se volvió hacia Claire, que seguía inmóvil, ajena al intercambio de guardias. Se sentó con cuidado en el mismo lugar, tratando de hacer el menor ruido posible, menos por el respeto a la biblioteca y más por miedo a despertarla. Pero Claire se despertó de todos modos. El manga se le escapó de la cara aún marcada por el sueño. Sus ojos entrecerrados automáticamente buscó la presencia esperada de la mujer de 50 años, solo para encontrar al ver en su lugar. Vine a hacerte compañía, dijo Belle, intentando mantener un tono de voz informal. Ella estaba decidida a compensar su arrebato emocional en el baño y también por el episodio con las plantas del jardín. Aunque eso no fue exactamente así su culpa, no es nada. Tu largo cuartel general. La voz de Claire aún cargaba con las pesadeces del sueño. Ella marcó la página doblada cuidadosamente en la esquina del papel antes de agregar el volumen a la pila que está a su lado. No sabía que te gustaba Bai Juan Rook. ¿Cómo lo sabrías? Nunca preguntaste.